Buenas noches y bienvenidos a Nada Está Dicho. Voy a tener el gusto durante esta semana de reemplazar a mi colega Jaime Chincha y de acompañarlos a esta hora cada día de 9 a 10 de la noche. En el día de hoy, durante la tarde particularmente, hemos vivido varios acontecimientos que se han acelerado, todo en torno al uso irregular de vacunas de Sinopharm. Por una parte, debe constituirse mañana una comisión de investigación en el Congreso de la República y desde ya ha sido citado ahí en la comisión COVID el doctor Germán Málaga, al cual habíamos invitado a venir a nuestro programa hoy, pero que se ha excusado sin duda en relación con esta convocatoria que ha recibido. Por otra parte, se ha dado a conocer una investigación fiscal cuya carpeta ha sido abierta ya respecto a Martín Vizcarra por cargos que pueden tener que ver con concusión y aprovechamiento ilícito de un cargo público. Hemos tomado conocimiento también, es lo último que ha sucedido, de una carta publicada por hasta el sábado pasado ministra de Salud Pilar Macetti, quien reconoce que recibió una vacunación del grupo de las que se enviaron para el ensayo clínico, del grupo total de las vacunas chinas, que se vacunó el 12 de enero la primera dosis y el 6 de febrero la segunda dosis. Ella pide disculpas por lo que ha hecho, que califica como el más grave error de su vida y sostiene que lo cometió por ceder al miedo y a las incertidumbres. El presidente Vizcarra también vía oral a través de sus redes sociales presentó disculpas, pero no por lo que ha hecho, puesto que él sigue sosteniendo que ha sido legítimo, sino por no haberlo comunicado a tiempo. Es una diferencia considerable con lo dicho por la exministra. Finalmente, queremos también hacer saber que el Ejecutivo ha constituido una comisión investigadora que en un plazo sumario de 10 días hará una investigación sobre los funcionarios de los diferentes ministerios y entidades públicas que hayan podido beneficiarse indebidamente de estas dosis. Esta comisión es presidida por el doctor Fernando Carbone, que ha sido ministro de Salud y está integrada por representantes de colegios profesionales de medicina, de enfermeras y de químicos. Dentro de un momento vamos a hablar con la decana del Colegio de Enfermeras, doctora Liliana La Rosa. Pero comenzamos nuestro programa recibiendo aquí en RPP al doctor Hugo García, quien es el coordinador del ensayo clínico de Sinopharm en la Universidad Cayetano Heredia. Muy buenas noches, doctor García. Buenas noches, señor Carvalho. Me permito sacarme la mascarilla porque estoy solo en la habitación. Quisiera decir que así como usted está reemplazando al señor Chincha, el doctor Málaga me llamó, él hubiera querido estar aquí, pero ha preferido primero cumplir con su citación con el Congreso de la República el día de mañana y luego va a salir a los medios. De acuerdo. Antes de entrar a los detalles, una parte de los cuales hemos presentado ya, quisiera comprender cómo está viviendo usted este cúmulo de informaciones que se han producido estos últimos días y sobre todo horas en torno al ensayo clínico cuyo coordinador es usted en la Universidad Cayetano Heredia. Con mucha pena, señor Carvalho, por varias razones. La primera razón es porque se están manejando términos absolutamente equivocados. De hecho, usted comenzó hablando de la administración irregular de vacunas y en opinión del equipo de estudios, no ha habido ninguna administración irregular de vacunas. Tampoco es que querramos decir que no hayamos tenido algunos errores de juicio, es posible, lo podemos discutir en su momento, pero estamos hablando de un lote de vacuna activa que entra al país bajo todas las regulaciones, sin ningún secreto,
De hecho, las autoridades regulatorias y las autoridades de ambas universidades lo conocían y era para proteger primariamente al equipo del estudio y personal relacionado al estudio, como consta en el protocolo. La interpretación de personal relacionado al estudio es lo que podríamos discutir, pero la vacuna entra con este fin y efectivamente para eso es lo que se ha utilizado. Si es que no es irregular la aplicación de algunas de esas vacunas, yo no digo todas naturalmente, ¿por qué es que pide disculpas nada menos que la que hasta hace poco era ministra de Salud y dice que haberlo hecho es el peor error que ha cometido en su vida? Por lo menos estamos ante un hecho irregular, según ella, ¿no? Quisiera que distingamos aspectos diferentes. El equipo de estudio vacuna a todo el equipo de estudio y en coordinación con sus oficiales de enlace en MINSA y Relaciones Exteriores, le provee la vacuna a la gente que se interpreta como que eventualmente podrían ser, por su experticia, consultores o de alguna utilidad para servirnos en aspectos que el equipo de estudio necesitaba apoyo técnico. Ahora, que un funcionario público pudiera haberse vacunado o no, eso ya escapa a la responsabilidad del equipo de estudio, y que lo pudiera haber hecho público o no también. Quisiera, una cosa que me parece extremadamente importante, señor Carvalho, es regresar a septiembre del 2020. En septiembre del 2020, mis amistades me decían, esa cosa china yo no me la voy a poner. No hay ninguna seguridad. Entonces, no estamos hablando de ningún tipo de cohecho, prebenda o soborno. No, yo he hablado de una utilización irregular de un poder que les da por su mandato político. Y eso es lo que ha dicho la ministra Massetti, que ha cometido un error. Y eso es lo que explica que no lo hayan informado. Yo no estoy hablando sobre los médicos, ni sobre consultores, ni sobre otras personas que profesionalmente tienen que ver con su ensayo clínico, a los que les puede perfectamente corresponder. Acá de lo que se trata es de personas políticas, es decir, que tenían la voz pública ante los ciudadanos, y como en el caso de la señora Massetti, dijo que algunos comportamientos sobre el COVID podían ser considerados como traición a la patria. Ella es la que dijo eso, no yo. Y ella hace pocos días dijo que aunque le podría corresponder como personal administrativo del MINSA, siendo ministra, ella se haría poner la vacuna, la última, y ya estaba vacunada. Estamos ante una mentira caracterizada que ella reconoce en su carta. Supongo que la ha visto, la hemos pasado en nuestra pantalla. Yo no sé si usted se logra dar cuenta, señor García, que hay un sentimiento de indignación en vastos sectores de nuestra población por el hecho de que algunas personalidades políticas hayan obtenido, yo no he dicho interés económico, no he hablado de eso, pero sí, lo ha dicho la señora Massetti, ha cedido al miedo y la inseguridad. Es decir, su debilidad personal la ha hecho beneficiarse de algo que ella juzga que no le correspondía, en consecuencia de que es irregular, por no decir indebido, por no decir peor. Y sin embargo, usted parece poner en duda que lo que ha hecho la señora Massetti o lo que ha hecho el señor Vizcarra sean actos, por decirlo de la manera más suave, irregulares. A ver, señor Carvalho, yo creo que debemos tratar de no perder el contexto y evitar que la opinión pública lleve conclusiones apresuradas. Sí quisiera decir dos cosas. No es lo mismo septiembre de 2020 que febrero de 2021. En septiembre de 2020 no había ninguna evidencia de la seguridad de esta vacuna china
en fase 3. Fuimos uno de los primeros estudios en probar esta vacuna en fase 3. Solamente nos basábamos en la evidencia de estudios preliminares en pocos pacientes. Y la gente que se vacunó en septiembre estaba tomando un riesgo bastante más grande porque no teníamos idea. Y aún así, la mayoría del equipo del estudio aceptó vacunarse porque la idea era protegernos para poder estar seguros de llevar adelante el estudio. Ahora, la figura en febrero del 2021 es completamente diferente. Ahora el Perú ya está comprando esta vacuna como otros países en el mundo. Y aquí permítame una disrupción. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, como patrocinador del estudio, no tiene absolutamente nada que ver con negociaciones de compra de vacunas. Nosotros tenemos el encargo de probar con la participación de 12.000, y aquí voy a citar al expresidente, heroicos voluntarios, si estas dos candidatas de vacuna funcionan bien y si son seguras. Eso es lo que hemos hecho con 12.000 voluntarios. Sí, comprendemos. Aparte, entró un lote de 3.200 vacunas que literalmente en los documentos de entrada al país dice entran para proteger al personal de estudio y personal relacionado. Nosotros interpretamos personal relacionado como expertos en diferentes áreas que pudieran ser apoyo para el proyecto. Y dentro de ese sentido, en septiembre del 2020, no tenía nada de extraño que se le converse al presidente, se le explique esta situación y se le diga si él quería tomar esta vacuna como una protección no asegurada. Y eso es lo que ocurrió y no es el caso de la canciller Astete, no es el caso de la ministra Macetti, ambas enero y febrero, por las que tengo el mayor respeto. Sí, pero el hecho de que hayan renunciado y las palabras que ha pronunciado hace poco el presidente de la República, excluyendo de su gobierno a todo funcionario que se hubiese de una manera irregular, repito, si no clandestina también, vacunado, muestran que acá hay una intuición que tiene el presidente que corresponde, yo le repito, con un sentimiento de indignación que hay en la población. No se trata de que nosotros debamos instalar ese ánimo. Yo lo constato en torno a mí y le repito, estamos ante autoridades políticas que han hablado contra otros sobre traición a la patria, que han pedido sacrificios, que han sido testigos del gran sufrimiento que esta pandemia ha causado a muchísimas familias peruanas y sin embargo estaban sacando beneficios personales, que no económicos, repito. Yo no sé si usted entiende, fuera de su círculo profesional médico, que hay un problema político acá que deriva de una decisión moral inadecuada. Ese es el punto que debe quedar absolutamente claro. Yo estoy seguro que a partir de mañana el doctor Málaga va a tomarse el tiempo para explicar los argumentos para cada uno de los temas, señor Carvalho, pero a mí sí me interesa muchísimo aprovechar este tiempo en RPP para explicar que desde el punto de vista del equipo del estudio, esta no era una decisión inapropiada. Yo quisiera que ustedes entiendan... ¿Qué fecha, repito? ¿Qué fecha? ¿Septiembre, octubre del año pasado? Septiembre de 2020. Las vacunas se internan al Perú a finales de agosto del 2020 y no existía ninguna publicación de fase 3 de la vacuna de Sinopharm que probara su seguridad o su eficacia. Bueno, usted nos ha hecho saber que ustedes como equipo de la Cayetano Heredia no han tenido que ver con las negociaciones, naturalmente, pero hay funcionarios que han sido vacunados que sí, especialmente el presidente de la República y la canciller. Por algo que la canciller también ha renunciado. Ella, y se dice, muchos otros funcionarios, o por lo menos otros funcionarios de nuestra Cancillería. Ellos sí tenían que ver con las negociaciones. De acuerdo, señor Carvalho, estamos totalmente de acuerdo. Acá hay un proceso de negociación, pero no olvide que en este proceso de negociación
lo que manda es la disponibilidad de vacunas. El Perú realmente está comprando las vacunas que pudiéramos acceder. Y uno ha escuchado, discúlpeme, pero he escuchado estos días y he leído comentarios en redes que decían cosas tan bárbaras como que el Perú bloqueó el contrato con Pfizer para favorecer a Sinopharm. Eso es un absurdo. El Perú le ha pedido a Sinopharm 40 millones de vacunas y Sinopharm nos ha vendido a la fecha 1 millón. Entonces, pero no quisiera entrar en temas de negociación porque no nos corresponden a nosotros como investigadores. No es el tema hoy, tema. por lo demás, ¿no? No es el tema hoy. El tema es qué hacer para sancionar a los que hayan violado la confianza de los peruanos en las palabras y los deberes políticos que han pronunciado y que han ejercido. Quisiera regresar a mi comentario de hace 2 minutos. O sea, yo quisiera que dejemos claro aquí, por lo menos de parte del equipo de estudio, nosotros tenemos la conciencia tranquila de que aquí nadie ha violado la confianza de los peruanos ni ha hecho ninguna repartija de vacunas. O sea, señor Carvalho, hay cosas que la opinión pública no conoce y que se han estado manejando con intención perversa. La gente habla de 3.200 dosis de vacunas que entraron al Perú y en el proyecto se han utilizado, si no me equivoco, 900 dosis de vacuna, de las cuales 700 se han utilizado en personal directamente relacionado al proyecto. O sea, estamos hablando probablemente de 80 a 100 personas, incluyendo profesionales del Ministerio de Salud, a los cuales el oficial de enlace del proyecto con el Ministerio de Salud les invitó porque consideraba que eran gente que luchaba en la primera línea con la pandemia. Yo sé que eso no es injerencia del equipo de estudio, pero sí a la opinión pública se le ha vendido acá la imagen de una farra de vacunas y una repartija de vacunas cuando de las 3.200 vacunas menos de 900 han sido usadas y recién hemos empezado a usar el resto para la gente del grupo 1 de la vacunación nacional que al ser disponible la vacuna ya les correspondía salir del estado de ciego y abrírseles el ciego y aquellos que habían recibido placebo ya se les está vacunando. Y estamos trabajando intensamente para llegar al análisis final y poder abrir el ciego a los 12.000 voluntarios y vacunar a los 4.000 que recibieron placebo para que no estén más en riesgo en esta época de tanta transmisión. Nosotros como equipo de estudio tenemos una misión académica y me molesta, o sea, me duele mucho que la gente con extrema ligereza está hablando cosas que son absolutamente absurdas. Hemos escuchado a un exministro hablar de deprivación de vacuna al Perú. Esta era una vacuna experimental no probada. O sea, estamos hablando barbaridades. Bueno, entonces, según usted, la exministra Massetti habló también barbaridades, puesto que ella ha pedido disculpas y ha considerado que haber hecho lo que ella hizo el 12 de enero ha sido el peor error de su vida. Eso es lo que dice ella. No son exministros u otras personas. Y 12 de enero son casi 2 semanas después de que se hubiesen aceptado el 31 de diciembre la vacuna china. Yo reitero mi mayor respeto y aprecio por la doctora Massetti, a quien considero una profesional íntegra y honesta como pocos en el Perú. Entiendo que lo que ella está diciendo, porque no he leído lo que ella ha presentado hoy día, es que en enero, cuando ya esta vacuna estaba aprobada para uso de emergencia en el Perú, era inapropiado que ella se hubiera vacunado. Me parece que esa es lo que dice. Ahora, nos ha mencionado usted a un oficial de enlace. ¿Puede precisarnos qué funciones tenía este oficial de enlace de su grupo y quién es el que tomaba decisiones respecto de esas otras personas que podían recibir vacunas? Sí. Señor Carvalho, este proyecto, permítame desvariar un poquito, este proyecto empieza cuando en julio nosotros como universidad le manifestamos al gobierno que el Centro de Estudios Clínicos estaba a disposición para estudios de vacuna porque era evidente que era necesario hacer estudios de fase 3 de vacuna por lo que se venía de la pandemia.
desde el punto de vista de salud pública era una necesidad evidente. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores hace el contacto con diferentes gobiernos y finalmente contacta a la Universidad Peruana con Sinopharm para ver si hacíamos el estudio de esta vacuna en particular. En este proceso participaron representantes del Ministerio de Salud y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estas personas estuvieron en todo momento en contacto con nosotros y con la empresa Sinopharm o China National Biotech Group para mantener la fluidez de las conversaciones. Eso no fue rápido, demoró un par de meses y recién en septiembre es que pudimos comenzar el ensayo. Entonces, estas personas en todo momento estuvieron en contacto con el equipo de investigación y con el personal de los ministerios. Sí, pero mi pregunta era, ¿qué funciones tenía a quien usted llamó el oficial de enlace y quién era que tomaba, qué persona tomaba decisiones sobre las personas que podían recibir la vacuna, además de los directamente concernidos con el ensayo clínico y naturalmente quienes se prestaron para la experimentación en ciego? Carvalho, nosotros somos una institución seria y como patrocinador asumimos las responsabilidades del caso. La decisión descansa sobre el patrocinador. Sin embargo, esto se va a saber y estas personas eran las que nos decían, esta persona está en primera línea y debería vacunarse, esta persona, y esas listas nosotros las recibíamos y las atendíamos de buena fe. O sea, yo insisto, una de las cosas más dolorosas para esta gente que se ha sacado la mugre, perdóneme la coloquialidad, durante ya más de 6 meses, es que nos estén acusando de una farra de reparto de vacunas. Es realmente incómodo, es realmente doloroso, no es así. Todos nosotros tenemos familiares y amigos que no han querido participar como voluntarios en el estudio y no han recibido una vacuna activa. No, sí, yo no he usado la palabra farra lejos de eso, pero aún si no hubiera sino un caso que se ha beneficiado de su poder político para obtener un beneficio médico, estamos ante algo que choca a una opinión pública que vive lo que usted sabe que está viviendo. Es decir, decisiones que esos mismos políticos toman, que firman cheques o que deciden ponernos en cuarentena. Quien toma esas decisiones tiene que ser irreprochable y manifiestamente no lo son de acuerdo a sus propias convicciones, a sus propias confesiones. Señor Carvalho, nuevamente, o sea, yo entiendo lo que cómo se ha presentado esto y cómo siente la población la noticia, pero yo creo que la labor de la universidad y del equipo de investigación en los siguientes días es explicar con transparencia total por qué eso no es así. Y en ese momento, en septiembre, para nosotros como equipo de investigación hubiera sido ideal, porque no había muchos voluntarios. Al comienzo sí, pero luego del primer mes, cuando la pandemia bajó, había escasez de voluntarios. Hubiera sido ideal que el presidente Vizcarra se vacunara en público diciendo que esta vacuna le daba mucha confianza. Él prefirió no hacerlo así, eso es decisión de él. El equipo de estudio no puede juzgar eso. Pero si usted me pregunta, ofrecerle la vacuna de protección a un experimental que estábamos usando en el equipo de estudio al señor presidente de la República en ese momento, a mí me sigue pareciendo una decisión lógica. Junto a su esposa y a su hermano. Perdóneme, que es un punto importantísimo lo que acaba de decir. La interpretación del hermano, yo no sé si vivía en la misma casa, pero la interpretación es, si yo a usted lo vacuno y no tengo certeza de que esta vacuna proteja al 100% y en su casa tiene usted una esposa o un hijo que está saliendo y entrando, el entorno cercano se consideraba dentro de lo razonable de proteger. Esa es la interpretación que el equipo de estudio le dio a
la entrada de las vacunas para el personal. ¿Y se ha aplicado este mismo criterio familiar en todos los casos o solo en el del presidente? En los casos que lo solicitaron, hemos vacunado a mamás y hermanos e hijos de médicos del estudio y de otros colaboradores del estudio. Doctor Hugo García, muchas gracias por sus explicaciones, por su tiempo. Recuerdo que usted es el coordinador del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, llevado a cabo por la Universidad Cayetano Heredia, y que es a ese título que se ha expresado de la misma manera que nos ha confirmado, si lo comprendí bien, que mañana a las 9 de la mañana se presentará ante el Congreso de la República el señor médico Germán Málaga, responsable de esta investigación en la Cayetano Heredia. Muchas gracias y buenas noches. Vamos a hacer un corte para ir a la franja electoral.